Esto es En Boga. Soy Ignacio Romero y hoy hablaremos sobre la difícil situación de Brasil en torno al coronavirus. Además, las declaraciones del presidente Donald Trump sacuden a la clase política en Washington. Nuestro invitado, el ex congresista de Estados Unidos, Ruben Kihuen. Y en el monólogo trataré la controversia que encierra a la Organización Mundial de la Salud. En Boga comienza así. Comencemos con una cifra que realmente asusta. El número de casos de coronavirus ha llegado a nivel mundial a 2 millones de infectados. Solamente en Latinoamérica se reportaron hasta hoy más de 80,000 casos confirmados y cerca a 4,000 fallecidos, más de la mitad de estos en Brasil. El país sudamericano, mis amigos, enfrenta una situación difícil. Muchos críticos del gobierno apuntan a que el alto número de infectados se debe a la falta de serias medidas de aislamiento social y a la retórica del presidente Bolsonaro, quien constantemente minimizó el virus y lo comparó con una gripe. El ministro de Salud de Brasil, Luis Henrique Mandetta, quien imploraba a la población sobre un distanciamiento social y elogiaba a los gobernadores que impusieron cierto tipo de cuarentena, fue despedido por Bolsonaro este jueves. Según el presidente de Brasil, las medidas que empujaba Mandetta eran demasiado dañinas para la economía y debían revertirse. Bolsonaro nombró así a un nuevo ministro de Salud, el médico Nelson Teich, posición que pues fue estrenada con una fuerte declaración. El ministro dijo, escuche esto, que el brote de coronavirus podría complicarse aún más en los próximos meses cuando la temporada de influenza y dengue golpee el país. Mientras tanto, el presidente Bolsonaro reiteró su pedido para reanudar la actividad económica y reabrir fronteras, particularmente con los países vecinos de Uruguay y Paraguay. Desde mi punto de vista, uno de los grandes problemas que enfrenta Brasil es la falta de pruebas para detectar el COVID-19. Pero Brasil no es el único país sudamericano con este dilema. Ecuador ha tenido más de 8,000 casos confirmados de coronavirus hasta la fecha. Sin embargo, la falta de prueba revela que el número de contagios es probablemente mucho más significativo. Hablemos, por ejemplo, de la provincia del Guayas, que es donde se encuentra Guayaquil, la ciudad más grande del país y el sector más afectado por el COVID-19 en Ecuador. Este punto es importante ya que la cifra oficial, la cifra que nos da el gobierno, es de 403 fallecidos por coronavirus en todo el país. Sin embargo, también el gobierno reportó, escuchen esto, 6,700 muertes en las últimas 2 semanas, solo en la provincia del Guayas, y esto por distintas razones de salud. 6,700 muertes, señores, es un número extremadamente alto en condiciones normales. Lo cierto es que muchos medios, tanto locales como internacionales, han mostrado en los últimos días imágenes de terror, porque lo que está sucediendo en la bella ciudad de Guayaquil es de terror. Residentes se estaban viendo obligados a almacenar los cadáveres de sus seres queridos por varios días. Muchos incluso tuvieron que dejar a sus familiares sin vida en plena vía pública. Esto porque los cuerpos comenzaban a descomponerse y el olor era intenso. Situación que demostró no solamente la gran cantidad de fallecidos en la provincia, sino también un problema de eficiencia administrativa, diría yo. Las funerarias, por ejemplo, dejaron de trabajar, lo que impidió que cientos de fallecidos sean recogidos y enterrados a tiempo. El presidente de Ecuador, Otto Sonnenholzer, se disculpó con la nación a principios de este mes por la lenta respuesta del gobierno a la pandemia. La semana pasada, las autoridades comenzaron a distribuir miles de ataúdes de cartón en Guayaquil y se estableció también una línea de ayuda dedicada a familias que necesiten retirar un cadáver de su hogar. En estas circunstancias, lo que más se necesita es la eficiencia y capacidad de un gobierno. Y hablando de gobiernos, vámonos al otro lado del planeta, porque China acaba de endurecer las leyes que permiten la investigación académica del coronavirus, lo que parece ser un intento de controlar la narrativa de los orígenes de este virus. Según la nueva política, todos los trabajos académicos que se hagan sobre el COVID-19 estarán sujetos a una investigación adicional por parte del gobierno, antes de ser enviados para su publicación.
Aunque todos lo sabemos y aunque los científicos de todo el mundo están de acuerdo en que el virus se originó en China, algunos funcionarios de ese país han tratado de poner en duda el cuándo, dónde y cómo apareció el virus por primera vez. Imagínense. Y mientras el gobierno chino intenta reescribir la historia de la pandemia, aparecen más números de casos de coronavirus en la ciudad de Wuhan. No, mis amigos, no son casos nuevos. Son los casos que China no informó en su momento. La nueva cifra marca un aumento del 50% en el número de las muertes en la ciudad de Wuhan. Según las autoridades chinas de salud, las muertes inicialmente no habían sido contadas porque en las primeras etapas de la pandemia, 1, algunas personas murieron en sus hogares y 2, los médicos abrumados con lo que sucedía se centraron en atender los casos y los pacientes en lugar de informar sobre las muertes. Esto, según ellos, habría retrasado la recopilación de cifras. A nivel internacional hay susceptibilidad, claro. En Francia, por ejemplo, el presidente Emmanuel Macron ha puesto en duda la transparencia del gobierno chino en relación a la pandemia. Macron hace esta declaración en medio de un momento difícil para su país, cuya economía podría contraerse en 8% debido a los efectos del coronavirus. Esta semana, sin duda, Macron ha dado de qué hablar. Él ha advertido también sobre el colapso de la Unión Europea como proyecto político, a menos que se apoye a economías afectadas por el coronavirus como Italia y España. Definitivamente el futuro político del mundo entero se está jugando en estas semanas. Pero ¿qué les parece si hablamos ahora de Estados Unidos? Las cifras son alarmantes. Más de 500,000 de personas han sido infectadas por el coronavirus y 37,000 han muerto. Por primera vez en la historia, los 50 estados de este país están bajo declaración de desastre. Y a pesar de este hito, el presidente Donald Trump desea abrir la economía del país nuevamente el 1 de mayo. Teniendo en cuenta la difícil situación estadounidense, yo particularmente no sé si esta es una meta alcanzable. Pero Trump dijo tener el poder absoluto y total para ordenar a los gobernadores estatales poner fin a las órdenes de quedarse en casa. La reacción de algunos estados fue muy clara y debo decirlo casi desafiante. Nueva York, Nueva Jersey y otros 5 estados del noreste de Estados Unidos formaron un bloque de ayuda. Al otro lado del país, los gobernadores de California, Oregon y Washington acordaron un pacto regional para organizar sus respuestas económicas y de atención médica. Según ellos, esto a falta de una coordinación a nivel nacional. Los estados de Minnesota, Wisconsin y Michigan también analizan esta opción. En el caso de Michigan, la situación se hace un poco más difícil. Esto después de que miles de manifestantes conservadores, algunos de ellos fuertemente armados, se reunieron en el Capitolio de ese estado. Esto para protestar contra lo que ellos llaman las estrictas normas de cuarentena impuestas por la gobernadora Gretchen Whitmer. Los protestantes exigían a la gobernadora la apertura inmediata de la economía. Whitmer dijo que fue ella quien implementó las medidas para proteger a los residentes de su estado en contra del coronavirus y que será ella y no el presidente quien tome la decisión de cambiar esas medidas. Después de esto, Donald Trump se lanzó al ataque a través de su medio favorito, Twitter. Él escribió lo siguiente: libérate Michigan, libérate Minnesota, libérate Virginia y salva tu segunda enmienda. Está bajo ataque. Para recordarles, amigos, la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos le brinda derecho a la población de poseer y portar armas. Y claro, muchos detractores del presidente interpretaron su mensaje como un llamado a la violencia en contra de los gobernadores que se oponen a él. Sin lugar a dudas, en los próximos días, esto dará mucho de qué hablar. Otra controversia que sacudió a la clase política de Estados Unidos esta semana fue la amenaza del presidente Trump de suspender el Congreso y darse poder de decisión absoluto para aprobar distintos cargos del gobierno, cargos que generalmente requieren la confirmación del Senado. Durante una conferencia de prensa, Trump dijo que es absolutamente esencial que los puestos clave en las agencias federales, puestos necesarios para enfrentar al coronavirus, tengan al personal necesario.
El presidente argumentó que, dado que el Senado se encuentra en receso hasta el 4 de mayo, debe usar su autoridad constitucional para suspenderlo. Un Senado que, vale la pena recalcar, es de mayoría republicana, partido político del presidente. Como nota, les quiero decir que la Constitución de Estados Unidos permite a un presidente llenar cargos temporales innecesarios durante un receso del Senado sin la aprobación del Congreso, por lo que no sería necesario llegar a la suspensión del mismo, medida que, de ser implementada, sería la primera en la historia de Estados Unidos. Ya veremos qué pasa con esta situación. ¿Y quieren escuchar una noticia positiva? Pues yo les quiero contar esta buena noticia. Resulta que un grupo de especialistas en enfermedades infecciosas de la Universidad de Chicago realizó un experimento con pacientes de COVID-19, donde estos fueron tratados con un medicamento experimental llamado Remdesivir. Estos pacientes se han recuperado rápidamente y la mayoría se fue a casa en pocos días. Podrán imaginarse la alegría no solamente de los pacientes, sino de sus familias. Al parecer, todos los pacientes que participaron en este experimento fueron elegidos por tener síntomas respiratorios severos y fiebre, pero pudieron salir del hospital después de menos de una semana de tratamiento. Realmente increíble. Y esta no es la única noticia positiva. Imagínense que esta mañana, después de levantarse, descubrieron que se les había depositado $1,200 en su cuenta bancaria. Así es, $1,200. Ahora imagínense que eso le ocurre a millones de personas en su país. Pues es precisamente lo que esta semana ha empezado a pasarle a millones de personas en Estados Unidos. Analistas estiman que más de 125 millones de estadounidenses están recibiendo este pago, que forma parte de un gran paquete de estímulo a la economía aprobado para hacer frente a la pandemia del coronavirus. Para hablar de este y otros temas, el excongresista de Estados Unidos, Rubén Kihuen, estará en el siguiente bloque con nosotros. Ya volvemos. Esto es En Boga. Más de 20 millones de estadounidenses han perdido su trabajo hasta este momento debido al impacto del coronavirus en nuestra economía. Solo en la última semana, 5 millones de personas aplicaron a los beneficios de desempleo. Para hablar de este tema hemos invitado al excongresista de Estados Unidos, Rubén Kihuen, quien hoy es uno de los directores de la Fundación Casa del Inmigrante, una organización sin fines de lucro y cuya misión es proporcionar servicios legales a inmigrantes y empoderar a la comunidad latina a través de la educación. Rubén, es un placer realmente tenerte en este contacto vía Skype. Bienvenido a En Boga. Muchas gracias, Ignacio. Gracias por la invitación. Y bueno, aquí estoy para platicar poco de lo que está pasando a nivel local y también a nivel nacional. Y bueno, para platicar de lo que podemos hacer como comunidad para ayudarnos unos a los otros también. Así es, Rubén, y como decíamos, son millones de estadounidenses que han perdido su empleo en las últimas semanas debido al impacto del COVID-19. Como una medida de ayuda económica se ha aprobado la ley CARES. ¿Podrías explicarnos, Rubén, en qué consiste esta ley? Sí, mira, Ignacio, como tú mencionaste, ahorita estamos pasando por una crisis como muy pocas que hemos visto en la historia de este país. Hemos visto la gran recesión en los 30s y después vimos la recesión del 2008, 2009, pero nunca en nuestra época hemos visto una crisis como la que estamos viendo ahorita, como esta pandemia que estamos viendo del coronavirus, del COVID-19. Y a causa de eso, pues como tú mencionaste, más de 20 millones de personas a nivel nacional han aplicado para desempleo. Así que la necesidad ahorita de intervenir, de que el gobierno ayude a la gente, es más necesaria que nunca. Así que como tú mencionaste, el CARES Act, que es un proyecto de ley que el Congreso de los Estados Unidos pasó hace 2 semanas, es básicamente para darle esa ayuda a la gente estadounidense para asegurarse de que los negocios pequeños puedan sostenerse durante esta crisis, durante este estado de emergencia,
y también para las personas que están desempleadas, para que puedan recibir beneficios de seguro de desempleo. Así que hay ayuda, pero si esta crisis continúa por un periodo extendido, entonces el gobierno federal y el estatal va a tener que igualmente ayudar a la comunidad y a la gente, porque esta va a ser una crisis como nunca la hemos visto en el pasado. Hablemos de los negocios pequeños, que están siendo sin duda muy afectados en este momento. ¿Cómo esta ley, que vale recalcar es el estímulo económico más grande en la historia de Estados Unidos, cómo esta ley va a ayudar a estos negocios y qué negocios se van a beneficiar? Este proyecto de ley, el CARES Act, fue iniciado para asegurarse de que estos negocios pequeños que emplean a la mayor parte de la gente de los Estados Unidos tengan recursos para poder aguantar este estado de emergencia. Y este proyecto de ley inició dos iniciativas, dos programas para que los negocios pequeños puedan aplicar. El primero es el que le dicen el Economic Injury Disaster Loan. O sea que básicamente es un préstamo que se le da a negocios pequeños durante recesiones o durante tiempos que vemos un desastre, por ejemplo, cuando pasa un tornado o un huracán o un temblor. Este es el tipo de ayuda que le dan a estos negocios. Pero como estamos pasando ahorita por los principios de una recesión, el gobierno federal estableció este programa para darle préstamo a estos negocios. Y básicamente, si eres un negocio que tiene menos de 500 empleados, o sea, eso es lo que ellos consideran un negocio pequeño, y este préstamo puede ser hasta 10 millones de dólares y es un préstamo de 30 años y el de interés es de 3.75% por esos 30 años y no tienes que hacer tu primer pago hasta el primer año, o sea que hasta el mes número 13. Así que es un préstamo que tiene buenos intereses y también que ayuda a los negocios pequeños ahorita a aguantar esta crisis que estamos pasando. Así que ese es el número uno, el Economic Injury Disaster Loan. El segundo programa que estableció, y este ha sido un programa tan popular, Ignacio, de que ya se acabaron los fondos y el Congreso de los Estados Unidos ahorita está debatiendo si van a proveerle más fondos a este programa. Y el segundo programa se llama el Paycheck Protection Program. O sea, el programa para proteger los pagos de tus empleados. Así que si tú tienes un negocio pequeño y estás a punto de cerrar porque tuviste que despedir a tus empleados, porque ahorita estás cerrado y no estás recibiendo dinero y por eso no puedes pagar a tus empleados, este es un préstamo de hasta aproximadamente 2 millones de dólares y este préstamo puede ser perdonado si es que usas el dinero para pagarle a tus empleados, para pagar tu renta o para cualquier tipo de biles que tengas relacionados a tu negocio. Así que este es dinero que el gobierno federal le está dando a los bancos para que se los preste, y digo preste en comillas, para estos negocios. Y si estos negocios usan ese dinero para pagarle a sus empleados y mantenerlos mientras que pasa esta crisis, entonces les van a perdonar este pago. Así que esos son los dos programas que estableció el CARES Act para ayudar a los negocios pequeños. Muy detallada tu información, gracias. Y vale la pena recalcar que para obtener estos programas, los pequeños empresarios y dueños de negocios tienen que aplicar. No es algo que va a suceder automáticamente. Exactamente. Así que las personas que quieren aplicar, si tenemos ahorita a empresarios de negocios pequeños y ellos están preocupados de que vayan a tener que cerrar sus puertas permanentemente, entonces nuestra recomendación es de que contacten si es que están interesados en cualquiera de los dos programas, que se vayan al sitio de la web que es sba.gov. Así que es S, B de burro, A,
como gobierno, pero con B de vaca. Y ahí se van a meter a la sección donde dice COVID-19 y esos son los programas a los que pueden aplicar. La diferencia entre estos dos programas, Ignacio, es de que el Economic Disaster Injury Loan, ese tiene que hacer a través del SBA, del Small Business Administration, que es la administración de negocios pequeños aquí en el país. Y ahí en el sitio de la web, entonces pueden llenar la solicitud. El segundo, que es el del Paycheck Protection Act para pagarle a sus empleados, ese entonces tiene que ser a través de un banco privado y el banco privado ha estado trabajando con la SBA para asegurarse de que ellos reciban los fondos. Pero como mencioné, precisamente hoy en la mañana acaban de mencionar de que ya se les terminaron los fondos. Y te cuento de que fueron casi 400 billones de dólares aprobados. Así que ya todo ahorita ha sido, ya se lo gastaron y ahorita el Congreso va a debatir si van a añadirle más dinero y se está hablando de aproximadamente 250 a 300 billones de dólares más. A nuestra audiencia de Inboga, los links e información que necesiten sobre estos programas los vamos a pasar al final del show. Ahora, Rubén, existen millones de estadounidenses que, digámoslo así, viven de sueldo a sueldo, que no tienen un margen de ahorro. ¿Cómo impacta esta ley en ellos, en sus vidas? Bueno, mira, estaba leyendo, de hecho, precisamente hoy en la mañana, de que en promedio las personas aquí en el país de los Estados Unidos no tienen más de $400 ahorrados para una emergencia. Así que ponte a pensar, ahorita si una persona ha sido despedida de su trabajo o quizás los pusieron en layoff temporalmente, entonces esta persona no está recibiendo su salario y la mayor parte de la gente de este país no tiene más de $400 de ahorro. Y eso nomás de promedio, que quiere decir que mucha gente no tiene absolutamente nada de ahorros. Así que por eso mismo, a través de este proyecto de ley federal, que es el CARES Act, estableció proveyó más fondos para el seguro de desempleo para las personas que están desempleadas. O sea que aquí en el estado de Nevada, por ejemplo, la persona en promedio que está ahorita despedida de su trabajo, va a recibir aproximadamente de promedio $400 por semana de desempleo. Y el gobierno federal, ahora que pasó esta ley, entonces ellos van a añadirle $600 más a la semana, que quiere decir que aproximadamente las personas que están desempleadas de promedio van a recibir aproximadamente $1,000 a la semana, que serán aproximadamente $4,000 al mes por 4 meses. Así que esto es para que ellos puedan pagar sus biles, su renta y puedan poder sobrevivir durante este estado de emergencia. Hay recursos, va a haber ayuda, pero sabemos que eventualmente este seguro de desempleo se le van a terminar los fondos. Así que esperemos de que para entonces ya haya pasado esta crisis y esté de regreso abierto el país y la ciudad de Las Vegas, aquí en Nevada. ¿Y quién puede recibir ese dinero? Bueno, por ahorita son las personas, desafortunadamente, solamente que sean ciudadanos o residentes del país. Y yo sé que hemos estado recibiendo muchas llamadas aquí en Nevada de que, hey, Rubén, ¿por qué las personas indocumentadas no pueden recibir estos beneficios si nosotros también pagamos impuestos? Y créemelo, Ignacio, yo estoy 100% con ellos, estoy de acuerdo con ellos que ellos pagan billones de dólares al año en impuestos, pero no reciben nada de regreso. Lo mínimo que puede hacer este gobierno es poder ayudarles. El gobernador de California, Gavin Newsom, acaba de mencionar de que va a proveer $75 millones para ayudar a la gente indocumentada con cheques de $500 a $1,000. 500 si eres soltero y $1,000 si tienes una familia. Ese es el tipo de liderazgo que necesitamos más en este país, pero así que por ahorita es nomás para las personas que son ciudadanos o residentes que han estado trabajando continuamente y que han perdido su trabajo a través de la crisis del coronavirus.
Gracias a la ley CARES, el gobierno federal está entregando dinero a individuos, $600 y $1,200, pero hay confusión en la comunidad sobre estos dos montos. ¿Nos podrías explicar la diferencia? Muy buena pregunta, Ignacio. Y de hecho, la semana pasada que hice un Facebook Live, muchas personas estaban confundidos. No sabían si era el mismo dinero o no. Bueno, los $600, eso es en el lado del desempleo. O sea, eso es para las personas que califican para recibir desempleo, seguro de desempleo, beneficio de desempleo. Así que si una persona aquí en el país ya está recibiendo desempleo o va a recibir desempleo a través de su estado, entonces estas personas califican para recibir ese dinero que viene del gobierno federal para las personas desempleadas. Así que esa es una. La que tú estás mencionando son los cheques de estímulo, que es básicamente los cheques de $1,200 de los que se han estado hablando por las últimas semanas. Y este es un cheque, si eres una persona soltera y haces menos de $75,000 al año, entonces tú vas a recibir un cheque de 1,200. Ahora, si eres una persona casada con familia y entre los dos hicieron menos de de 100,000, $112,000, perdón, entonces ellos van a calificar para recibir $2,400 como familia. Y como les dije, esto no tiene nada que ver con lo de desempleo. Este es un cheque que le van a llegar a todas las personas que hacen menos de $75,000 al año, o entre parejas si hacen menos de $112,000 al año. Y este dinero va a ser un cheque nomás de una vez. No van a tener que pagar impuestos. El gobierno federal no les va a cobrar impuestos en este dinero, y es nomás un cheque que ahorita está programado en recibirlos. Y esos cheques, Ignacio, acaban de ser mandados. Ese dinero lo acaban de empezar a mandar esta semana. De hecho, el lunes fue el primer día que mandaron los primeros pagos, y las personas que lo recibieron primero son las personas que tienen depósito directo con el IRS, con el Departamento de Migración. O sea que si usted hizo sus impuestos y recibió dinero de regreso, y ese dinero que recibió de regreso lo depositaron directamente a su cuenta de banco, entonces usted va a ser una de las primeras personas en recibir ese pago, si es que ya no recibió ese pago. Porque ya ahorita yo sé, hasta familiares míos ya recibieron los 1,200. Así que es importante entender la diferencia entre los dos. Uno es el pago de estímulo económico y el otro es el pago de desempleo. Sin duda estas medidas, Rubén, van a ayudar a mitigar un poco los daños causados por el coronavirus en la economía, una economía que el presidente Donald Trump quiere abrir y hacer funcionar, entre comillas, lo antes posible. ¿Crees tú, Rubén, que con la cantidad de casos de COVID-19 que van en aumento, Estados Unidos está listo para abrir la economía? Mira, nosotros tenemos que el país y nuestros líderes tienen que basar esa decisión en los consejos que nos están dando los expertos de medicina, o sea, los doctores. Ellos saben mucho más de nosotros de este tipo de virus. Nosotros, o sea, somos personas que tenemos que escuchar a esos expertos, así que tenemos que basarnos en la decisión de ellos. Si ellos nos dicen, ya tenemos una vacuna o ya encontramos una cura para este virus o un tratamiento, entonces sí podemos poco a poquito empezar a abrir la economía. Pero yo creo que ahorita no estamos en la posición para que se abra la economía o el país inmediatamente. Tenemos que tomar precaución porque muchas personas están diciendo, ya se pasó la crisis, está reduciendo la cantidad de gente que está siendo infectada, pero lo que tenemos que entender es de que está disminuyendo la cantidad de personas que están siendo contagiadas porque estamos siguiendo las reglas de quedarnos en casa y de distanciarnos socialmente.
pero yo pienso que deberíamos de esperarnos poco más hasta que veamos de si hay algún tipo de tratamiento o alguna vacuna y empezar a abrir poco a poquito. O sea que si van a abrir los restaurantes, que la gente tenga que tener sus mascarillas o sus tapabocas. Así es, porque los más afectados y susceptibles al contagio son las personas de la tercera edad y, claro, aquellos con problemas de salud. Esta semana Trump aseguró en una conferencia de prensa que tiene total autoridad sobre los estados en cuanto a la apertura de sus economías. ¿Qué opinas tú sobre esto? Bueno, mira, yo creo que el presidente Trump tiene autoridad hasta cierto punto. Y para eso nosotros elegimos gobernadores por cada estado, porque esos gobernadores conocen a sus estados mejor que el presidente de los Estados Unidos. Así que yo creo que el presidente tiene que darle la flexibilidad a cada gobernador de hacer la decisión basada en los resultados que ellos están viendo en sus estados, pero yo creo que donde nosotros como estados tenemos que escuchar al gobierno federal es de la vacuna y del consejo de los doctores, que si deberíamos de abrir o no abrir el estado o el país. Y como dije, hasta que nosotros veamos algún tipo de promesa de algún medicamento o alguna vacuna, entonces yo creo que tenemos que tener mucha precaución de cómo abrimos el gobierno nuevamente. Hay muchas personas que dicen, esto es igual que la influenza, o sea, el flu, esto es como cualquier gripa, y la verdad es de que no es como cualquier gripa. Hay más gente muriendo por porcentaje de este virus que cualquier otra enfermedad. Y como tú mencionaste, personas ya mayores son las personas que han sido más afectadas. Así que si una persona tiene a un papá ya en sus 60, 70, 80 o una abuela, entonces nosotros tenemos que ser responsables y hacer las mejores decisiones posibles para protegerlos a ellos. Porque mira, yo voy a ser sincero contigo, yo tengo 39 años y bueno, de que me preocupe de que me pegue este virus, obviamente claro que sí, yo no quiero tener ¿cómo se dice? No quiero estar enfermo en la cama por 2-3 semanas. Exacto. Pero yo creo que tengo buena chance de sobrevivir. Y si ves a alguien como mi papá, ya de 70 y algo años, entonces, y con otros problemas médicos que él ya tenía antepasados, entonces él corre el riesgo de poder perder su vida si le pega este virus. Así que tenemos que ser responsables y tenemos que asegurarnos de que cada quien haga su parte para poder terminar con esta crisis. Hablando un poco de política, en los pasados días el presidente Trump también amenazó con invocar un poder constitucional nunca utilizado en la historia de Estados Unidos, esto para suspender el Congreso. Me interesa tu óptica sobre este tema, en especial por ser tú un ex miembro del Congreso de Estados Unidos. Es importante mencionar, Ignacio, de que el gobierno de los Estados Unidos, el Congreso de los Estados Unidos, es la voz de la gente. O sea que tienes la Cámara de Representantes y el Senado. Y los senadores y los congresistas no pueden ser senadores y congresistas sin que ellos ganen el voto popular de sus distritos o sus estados. Así que es importante tener esa voz representando al pueblo en el Congreso Federal, porque si no, entonces, ¿para qué existe el Congreso de los Estados Unidos? Entonces, mejor hay que tener una dictadura. Y yo creo que en muchas maneras estamos viendo que el presidente está tratando de actuar como un dictador cuando no vivimos en una dictadura, vivimos en una república donde elegimos a nuestros políticos democráticamente con elecciones y ellos son nuestra voz en el Congreso Federal. Así que si el presidente Trump no tiene buena relación con el Congreso de Estados Unidos, ese ya es el problema de él. Pero eso no quiere decir de que debería de cancelar la voz del pueblo que representa a la gente en Washington, D.C. Rubén, por último, llevándote un poco a la esfera internacional, Estados Unidos ha suspendido temporalmente su financiamiento a la Organización Mundial de la Salud mientras se investiga el papel que jugó este organismo internacional en la actual crisis del coronavirus. ¿Cuál crees tú
¿Qué es el trasfondo de esta medida? Bueno, hemos visto de que la organización WHO no ha estado de acuerdo con todo lo que dice el presidente Trump. De hecho, ha estado contradiciendo mucho de lo que dice el presidente Trump. Porque si ven esas conferencias de prensa con el presidente, él básicamente actúa como un experto y está contradiciendo a los expertos que de veras han estado trabajando en este tipo de crisis y examinando este tipo de virus en todas sus carreras. Así que yo creo que esto es algo personal en contra de la organización WHO. Yo creo que no tiene nada que ver con la función de ellos. Yo creo que ahora más que nunca deberíamos estar trabajando con organizaciones internacionales porque como hemos visto, esta crisis nos ha afectado a todos en todo el mundo. Yo creo que hasta ahorita hay muy pocos países que no han sido afectados por este virus. Así que ahora más que nunca deberíamos de estar trabajando en equipo y no estar usando la política para tratar de difamar a ciertas organizaciones que no están de acuerdo contigo. Justamente sobre este tema hablaré en mi monólogo durante el siguiente bloque. Rubén, ha sido realmente un gusto tener esta conversación contigo. Espero que se repita. Claro que sí, Ignacio. Gracias por la invitación. Ya volvemos. Esto es En Boga. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está suspendiendo los fondos para la Organización Mundial de la Salud, la OMS. Esto será por 60 días, mientras se realiza una investigación sobre el manejo de la pandemia del coronavirus. Comencemos explicando qué es la OMS. Esta es un organismo que forma parte de Naciones Unidas, responsable de la salud pública mundial. Ellos coordinan, por ejemplo, campañas de vacunación, emergencias sanitarias y apoyo especialmente a los países del tercer mundo. La OMS está financiada por donaciones tanto privadas como por contribuciones voluntarias de los 194 países miembros, siendo Estados Unidos el mayor contribuyente individual con 400 a 500 millones de dólares cada año. Ahora bien, Trump se encuentra en una situación difícil por la cantidad de muertes que trajo consigo el coronavirus a Estados Unidos. Según las últimas encuestas, la aprobación del presidente es de 43%. Esto quiere decir que ha bajado 6 puntos desde el último mes, lo que no es bueno en una óptica política a solo meses de las elecciones presidenciales, cuando también se elegirán senadores y congresistas. Si Trump y el Partido Republicano quieren contar con una oportunidad en las elecciones de noviembre, según analistas políticos, ellos deberán a toda marcha cambiar la idea social. Es decir, ellos deberán decirle a su electorado que no fue culpa de las decisiones de Trump, que Estados Unidos esté en la terrible situación sanitaria en la que se encuentra. Ellos deberán apuntar a alguien más o algo más. Y es justamente ese juego político lo que parece estar sucediendo. Según Trump, si la OMS hubiese investigado mejor los primeros brotes del COVID-19 en China, Estados Unidos estaría ahora mejor preparado. Trump ha acusado así a la Organización Mundial de la Salud de mal manejo y de encubrir la propagación del coronavirus después de que surgiera en China. Pero conectemos los puntos. China informó por primera vez a la OMS de una neumonía de causa desconocida el 31 de diciembre. Días después, el 5 de enero, la OMS dijo que la información que tenía de China en ese momento mostraba que no había evidencia de transmisión significativa de persona a persona, y esto es importante. El 14 de enero, más de una semana después, el organismo tuiteó que las investigaciones preliminares chinas no habían encontrado evidencia clara de transmisión de persona a persona. Esto en base a lo que el gobierno chino informó a este organismo. Sin embargo, y al mismo tiempo, la OMS planteó la gran posibilidad de que el virus podría tener una transmisión de persona a persona, en referencia a lo que se sabía sobre otros coronavirus como el síndrome respiratorio agudo severo SARS. El 22 de enero, la Organización Mundial de la Salud, después de una visita a la ciudad china de Wuhan, hizo una declaración mucho más clara de que la transmisión de persona a persona estaba ocurriendo en esa ciudad.
Ahora bien, Trump dice que había información creíble para sospechar sobre la transmisión de persona a persona ya en diciembre. Pero ¿de dónde sacó Trump esa información? Pues hubo una aparente advertencia que Taiwán habría enviado a la OMS, esto después de que científicos taiwaneses visitaran la ciudad de Wuhan, poco después de que surgiera el virus. Pero la evidencia publicada hasta este momento muestra que los intercambios entre Taiwán y la OMS no mencionaron en ningún momento sobre la transmisión de persona a persona. No simplemente eso. Taiwán no es uno de los miembros de la OMS, ya que la ONU no lo reconoce como Estado soberano. A pesar de esto, la OMS dice haber estado compartiendo toda la información del virus con expertos en salud taiwaneses. Pero el mes pasado, después de que un alto funcionario de la Organización Mundial de la Salud se negara a discutir públicamente la respuesta de Taiwán al brote, de nuevo, por no ser Taiwán un Estado miembro, la OMS fue acusada de ser influenciada indebidamente por China. Aunque la OMS ha sido criticada por alabar la respuesta inicial china al virus, no fue la única en hacerlo. El propio presidente Trump elogió al gobierno chino en un tuit el 24 de enero. El tuit dice lo siguiente: China ha estado trabajando muy duro para contener el coronavirus y Estados Unidos aprecia enormemente sus esfuerzos y transparencia. En particular, en nombre del pueblo estadounidense, quiero agradecer al presidente Xi. Un mensaje que ahora hace eco. Trump también dice que la OMS aconsejó que no había necesidad de prohibiciones de viaje y que peleó con Estados Unidos para que este país no prohibiese los viajes desde China y otros países. Pero según la OMS, esta nunca criticó directamente el enfoque de Estados Unidos. Es más, expresó que corresponde a los gobiernos nacionales implementar restricciones fronterizas o de viaje. Eso sí, la Organización Mundial de la Salud publicó un consejo inicial el 10 de enero, que no recomendaba restricciones internacionales y repitió este mensaje el mismo día que declaraba una emergencia de salud pública mundial, esto a fines de enero. Definitivamente una gran contradicción. La OMS ha dicho, y lo leo así: restringir el movimiento de personas y bienes durante emergencias de salud pública es ineficaz, pero este consejo fue finalmente ignorado por la mayoría de los países, incluido Estados Unidos, donde Trump impidió que todos los ciudadanos extranjeros que habían estado en China en los últimos 14 días ingresaran a Estados Unidos a partir del 2 de febrero. Trump ha dicho que esto redujo la propagación del virus en Estados Unidos. Sin embargo, este país fue el número 45 en imponer restricciones de viaje a China. Una decisión sin duda tardía. Además, hay que decirlo, la restricción no es una prohibición. Tanto así que después del anuncio de restricción de vuelos que anunció Trump, 40,000 personas llegaron a Estados Unidos desde China. La suspensión de fondos a la OMS, medida tomada por Trump esta semana, llega pues como un balde de agua fría a la comunidad internacional. Altos funcionarios de la Unión Europea mencionaron que no existe razón justificable para esta decisión, especialmente en este momento donde los esfuerzos de la OMS se necesitan más que nunca para ayudar a contener y mitigar la pandemia. Y digo yo, si una investigación necesita llevarse a cabo sobre el manejo de la información que brindó la OMS al mundo, pues debe llevarse a cabo. Creo fielmente en que si hay dudas hay que investigarlas. Sin embargo, no era necesario cortar los fondos a este organismo mientras se realiza dicha investigación. Los países más afectados por el corte de estos fondos serán los del tercer mundo. Los invito a dejarnos sus comentarios, preguntas y sugerencias en mis cuentas de Facebook, Instagram, Twitter y YouTube en @IgnacioRomeroTV. Gracias a todos ustedes por ser la mejor parte de Inboga. Soy Ignacio Romero.